Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Estamos ya en el aire, lo pone aquí. Y bueno, buenas tardes, soy Vicente Funes y estoy en representación de la Comiteca de la Biblioteca Regional de Murcia. Os doy la bienvenida al primer Comiteca del año 2021, que como el del 2020 seguimos haciendo de forma virtual, esperando que ojalá que este año, como nos dicen por un lado y por otro, a final de año consigamos poder volver otra vez a la biblioteca y retomarlo como debe ser, en vivo y en directo. Pero bueno, este comité de este año empieza muy fuerte y con muchas ganas porque hemos conseguido juntar a tres personas que le teníamos muchas ganas desde hace tiempo. Con Ilu Ros hemos colaborado hace muy poco. Los carnets de autor, no sé si los habéis oído que la biblioteca ha lanzado unos carnets de autor intervenidos por tres artistas murcianas, Electric Girl Collage, Miriam Martínez Avellán e Ilu Ros. Ilu Ros con Cosas Nuestras, con su primera novela gráfica, pues ha llamado muchísimo, ha destacado mucho, ha llamado mucho la atención, con un estilo muy personal. Y llevamos tiempo detrás de colaborar con Ilu. Con Ilu lo hemos conseguido con los carnets, pero no nos vamos a quedar ahí. Con Ana Peñas, pues desde que ganó el Premio Nacional de Cómic, algo que creo que la va a colocar como un San Benito maravilloso, pero siempre van a estar recordándote, cuenta con ello, la primera mujer que ha ganado el Premio Nacional de Cómic. Y bueno, pues nos encantó Estamos todas bien. Y vimos una conexión cuando salió la novela gráfica de Ilu, una conexión clara en ese interés hacia las generaciones previas, hacia las abuelas, unas nietas estableciendo un diálogo con sus abuelas, y desde un espacio como una biblioteca, que la biblioteca es el espacio más intergeneracional que se pueda pensar, el espacio público, donde se mezcla todo tipo de generaciones, de gente de todas las procedencias, y el discurso que tenían en esas dos obras, Ana e Ilu, resultaba muy interesante. No habíamos pensado en un primer momento juntarlas, pero luego saltó la chispa, porque teníamos una tercera en Concordia, que era Lidia, que era otra de las personas con las que estábamos detrás de colaborar en la Comiteca desde hacía tiempo. Lidia es investigadora en la Universidad de Murcia y últimamente, en los últimos meses, ha ganado bastante celebridad en las redes con su apodo de queer, Cañí y Put. Bueno, sí, te han llevado a Radio 3 y eso ya es el top. Y entonces ella lo que hace es una visión de un estudio de la copla y del folclore desde un punto de vista de la teoría de género y del feminismo que resulta súper interesante y que conectaba directamente con lo que hacen también, lo que han hecho en esas obras Ana e Ilu. Ana acaba de lanzar Todos bajo el sol, precisamente una novela que le tenemos unas ganazas en la Comiteca enormes, donde revisa toda esa cultura del ladrillazo que tanto hemos sufrido en el Levante español, en Valencia, en Murcia, y bueno, recoge también esa perspectiva actual hacia temas del pasado. Y ya personalmente es que yo tengo mucho interés en este tema porque veo que intergeneracionalmente estamos cada vez más separados. Las generaciones están muy fragmentadas, en espacios muy compartimentados. Esto de la pandemia creo que ha aumentado todavía más la grieta generacional y nos quita fuerza, nos quita energía como sociedad, como grupo humano, ¿no? No comunicarnos con las generaciones que nos preceden y con las que van por delante de nosotros. Por eso este Comiteca resultaba tan interesante al unir a estas tres nietas. A Lidia la meto también en nieta, aunque no hayas hecho un cómic sobre nietas y abuelas. Y resultaba tan interesante y puede ser tan fructífero en esos diálogos, en esas conexiones, esos puentes intergeneracionales que necesitamos todos y que hacen que la cultura del presente tiene que tener claros sus referentes del pasado precisamente para seguir evolucionando. En el cómic de Ilu hablas de Rosalía. Y yo, cuando hablo con amigos y demás, digo, el éxito de Rosalía yo creo que se basa también mucho, aparte de por su talento, en que tiene referentes. No se alimenta solo de lo del momento, de lo que surge ahora, ¿no? Como hacen otros y repiten una y otra vez como salchichas, van produciendo una y otra vez lo mismo, como una fábrica,
sino que tiene referentes claros y lo une con lo del presente y por eso tiene el éxito que tiene a partir del término. Y yo ya sé que hay el abuelo, dejo a las nietas, me marcho, hago un mutis por el foro, os dejo la comiteca en vuestras manos y me dedico a disfrutar de la charla que va a ser seguro interesantísima. Nos vemos después. Hasta ahora. Adiós, Vicente. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Vicente. Yo creo que te has sumado una generación más con eso de abuelo, pero bueno, pues podemos hablarlo luego. Ha quedado muy bonito en cualquier caso y muchísimas gracias por la presentación. Yo he tomado así, tomándome el rol de moderadora como muy en serio, he tomado rapidísimamente la palabra. No sé si queréis de repente decir algo vosotras. ¿Ataco directamente? Yo sí. Bueno, pues quería empezar, por supuesto, dándole las gracias a Vicente y a la Biblioteca Regional de Murcia. Estaremos las tres en ese mismo barco, ¿no? Por habernos juntado esta tarde, porque yo creo que como decía, ¿no? Como decía Vicente, pues por supuesto vuestras obras tienen esos vínculos en común tan claros de los que ahora hablaremos largo y tendido, y también un poco pues las cosas que yo suelo investigar van un poco en la línea, así que creo que va a salir una conversación interesante porque tenemos muchas cosas que decirnos. Conversación que ojalá que hubiera sido en vivo, porque yo os confieso que me los he traído igualmente, tengo aquí a vuestros dos hijos. Si hubiera sido en vivo, vamos, ya os hubiera pedido sin empacho alguno que los firmarais y los tendría firmados. Lo tenemos pendiente también para la siguiente. Así que nada, estoy muy, muy contenta de estar con vosotras. Y si os parece bien, creo que como es tan chulo el título que le han puesto al evento, ¿no? Esta cosa de abuelas y nietas en formato viñeta, este pareado tan chulo, a lo mejor estaría guay que nos empezarais hablando precisamente de esa cuestión de la relación abuela-nieta que es tan central tanto en Cosas Nuestras como en Estamos Todas Bien. Yo cuando los leí, que por supuesto me encantaron, por eso los tengo aquí, porque soy fan absoluta y por eso estaba tan contenta de estar con vosotras. Cuando los leí, fijaos que no podía evitar recordar una relación también de la ficción, esta vez de la ficción, ¿no? Porque lo vuestro tiene ese componente de autoficción. No podía evitar recordar a Manolito Gafotas y esa relación que tenía con su abuelo, que creo que probablemente como somos de una generación similar también haya sido una lectura para vosotras. No sé si tal vez lo leísteis de niña, Manolito Gafotas. Sí, totalmente, vamos. Sí, ¿verdad? Claro, es un súper referente. Sí, total. De los favoritos. Pues sí. Yo al leeros a vosotras recordaba a esa complicidad que tenía Manolito con su abuelo, ¿no? Como que la complicidad se saltaba una generación, ¿no? Esa generación que estaba en medio, digamos, que era más bien como la disciplinaria y no tenían esa misma chispa. Y además, en el caso concreto, también en el tuyo, Ana, pero en el caso concreto de Ilu, que habla más de copla y todo esto, pues recordaba mucho ese momento cuando Manolito Gafotas cantaba Campanera, ¿no? De Joselito, de un niño antiguo, decía él, y me parecía muy, muy bonita esa relación, y leyéndola a vosotras la recuperé. Y fue curioso porque la recuperé con otros ojos, porque claro, yo Manolito Gafotas lo leía de niña, no tenía construidos estos mecanismos de nostalgia, ¿no? O de pensar las cosas desde este sitio. Así que me encantaría que nos comentarais un poco qué tiene de especial para vosotras esa relación, en vuestro caso, abuela o abuelas, nieta, y por qué os decidisteis a tirar por ahí. ¿Ilu? ¿De qué? Bueno, lo que has dicho, ¿no? Que yo creo que la relación entre abuelos y nietos al final es una relación como muy especial, ¿no? Que precisamente no será entre padre e hijo. Supongo que será porque los padres te tienen que educar y tienen que ponerse un poco más rectos, ¿no? Y llevarte. Y tu abuelo, pues, mimarte, ¿no? Yo me acuerdo que muchas veces había pensado de pequeña, qué guay mis padres que han tenido a mis abuelos de padre. Pero claro, para ellos no sería la misma de abuelos, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo creo que eso es bastante común. Hombre, habrá gente que no tendrá esa relación con sus abuelos, pero yo la verdad es que con los 4 tuve mucha relación y bueno, con mi abuela Resure, pues esto, por ejemplo, de la copla y así, ¿no? Y que pasaba mucho tiempo con ella hablando y preguntándole cosas. Y lo que me has preguntado de cómo llegué a pensar en hacer el libro, pues fue un poco por casualidad, ¿no? Pero que no pensé... A ver, a mí primero me contactó la que ahora mi editora,
diciéndome que le gustaba mi trabajo y que, bueno, pues que si tenía algún proyecto de libro o algo que simplemente le gustaría verlo. Y yo no lo tenía y empecé a pensar y me puse a pensar precisamente en hablar de la copla. No me preguntes por qué, porque no tenía ni idea, nada que ver contigo, Lidia. O sea, pero yo sabía que había algo en la copla que me atraía, ¿no? Porque sí que sabía que había cierta transgresión en la copla, había una identidad de género, había estaba relacionada también con la transexualidad, con homosexualidad, con mujeres que hablaban de adulterio. Entonces eso me gustaba, pero a la vez no sabía muy bien cómo enfocarlo. Entonces empecé a pensar y pues evidentemente no podía hacer una historia de la copla porque no tenía ni idea y no tenía los conocimientos y era meterme en un jardín que yo tampoco, no sé. Y bueno, y pensando así, pues de repente un día pensé, digo, es que a mí lo que me gusta de la copla es que la copla le gustaba a mi abuela y todas esas historias las sé porque ella me las contaba. Y de ahí tiré que 9 años antes, cuando yo estudiaba comunicación audiovisual en la universidad, hice un trabajo con una chica que es poetisa, que se llama Ana Toledano, y era en Granada, era en el Centro de Cultura de Granada. Y en ese trabajo que iba sobre el tiempo y sobre el paso del día y no sé qué, yo hacía los audiovisuales, yo entonces hacía vídeos y ella hacía poesía y entonces en el medio del vídeo, del trabajo que hicimos, yo puse como un mini documental pequeñito que yo le había hecho a mi abuela y a mi abuelo hablando de cómo se conocieron en la casa de campo y todo eso. Entonces me acordé de aquello, lo volví a sacar, que mi abuela ya había muerto cuando yo empecé a hacer cosas nuestras. Y entonces dije, aquí está. Es que lo que a mí me interesa es eso, es la relación entre abuelos y bueno, que yo también tenía con mi abuela y lo que ella me aportaba a mí y por eso me gustaba ese tipo de música o podía sentir esa atracción, aunque no la supiera. Qué bonito. Cuéntanos, Ana. Pues, a ver, respecto a esa relación que preguntabas, ¿no? De abuela-nieta, que en mi caso sí que es de abuela-nieta porque mis abuelos, uno no estaba, ya había fallecido cuando yo nací y con el otro tampoco tenía una relación muy cercana. Entonces, realmente, con esa generación mi vínculo es con mis abuelas o con mis tías abuelas. Es decir, mi relación con esa generación es muy a través de las mujeres. Uh-huh. Y siempre tuve un vínculo, pues, súper estrecho, un poco lo que ha dicho Ilu, ¿no? No te ponen las reglas y para mí era un paraíso estar con mi abuela y, por ejemplo, con ambas. Pero mi abuela Maruja, yo sabía por parte de mi padre que como madre había sido, bueno, y lo veía, que es decir, bastante terrible. Que es decir, no es que había una convivencia de conocer a mi abuela con otra gente y luego con nosotros los nietos era diferente, ¿no? Se convertía un poco como en una niña. Es decir, yo me acuerdo de tener una complicidad con ella como muy como infantil, en cierta manera, ¿no? Como que se metía en mi mundo y también me empezó a contar cosas como si fuera una amiga, cuando yo era muy pequeña, de un chico que le gustó, que no era el abuelo, bueno, me empezó a contar cosas. Entonces ya había como una complicidad ahí muy fuerte, sobre todo con mi abuela Maruja y con mi abuela Herminia también, pero bueno, mi abuela Herminia es cierto que es un personaje como más carismático para todo el mundo, entonces como que el afecto con mi abuela Maruja era como más raro por cómo ella establecía otros vínculos. Eso por lo que es la parte emocional, ¿no? Luego es verdad que a mí siempre me ha interesado mucho, que decir, ya de pequeña era muy de cuéntame tu historia, abuela. Yo es algo que no sé por qué, me interesaba desde pequeña, que me contaran cuando eran niñas o sus historias, ¿no? Y en verdad, cómo llegué a empezar Estamos Todas Bien, un poco tiene que ver con, yo estaba terminando la carrera y me pidieron un trabajo de clase de cómic de 4 páginas. Y en ese momento yo ya estaba muy obsesionada, porque es un poco el tema, con la memoria histórica, franquismo, posguerra, etcétera. Entonces venía de estar trabajando con un grupo de 4 personas, amigas y amigos, en torno a las memorias de un hombre que contaba su experiencia en el franquismo, que encontró un amigo. Esto por un lado. Y por otro lado, que decir, en este grupo había 2 amigas sociólogas y entonces estuvimos entrevistando a gente mayor. Fuimos al pueblo donde estaban
un poco ambientada donde habían sucedido las memorias, y entrevistamos a gente mayor para conocer más esta historia, que al final hablaba un poco de la posguerra y la represión, ¿no? Y entonces me interesó mucho cómo mis amigas, que eran sociólogas, que sabían cómo tratar esto, entrevistaban a la gente, ¿no? Cómo les llevaban un poco y cómo salían esos relatos tan esquizofrénicos, en parte, ¿no? Sobre ese pasado, como que no tenían un sentido lineal tampoco, ni coherente ideológicamente. A veces te ensalzaban a Franco y otras cosas te contaban algo horrible. Bueno, como mucho silencio, es decir, ahí había mucha tela. Eso fue como lo que concluí. Y por otro lado, también yo ya estaba militando en espacios feministas, ¿no? Entonces, creo que cuando me pidió el cómic el profesor de 4 páginas, que no era nada, un poco junté estas dos cosas, ¿no? Que era la parte de la memoria histórica a través de personas anónimas, porque era lo que estábamos entrevistando con este grupo, y el feminismo, ¿no? Y aparecieron mis abuelas de repente. Entonces, realmente fue una mezcla de esa parte de vínculo emocional y también una parte muy desde la política, ¿no? Desde el que a través de mis abuelas que se podía aprender sobre la historia, no como solo sobre sus vidas en concreto, ¿no? Como qué reflexión podía sacar de ahí. Eso fue un poco el punto de partida. Qué interesante. Fíjate que las dos partís además también como de un trabajo, ¿no? De una cuestión que habíais trabajado de alguna manera, así en el ámbito académico y que luego crece. A mí me interesa mucho, ahora te estaba oyendo, Ana, hablar del tema de las entrevistas y me interesa mucho, y cuando leía vuestras obras pensaba que, joder, que qué prodigio la manera en la que conseguís que parezca una conversación de verdad, y eso es algo que tenéis en común completamente, ¿no? Es como si nos abrierais una ventanita, una conversación que estáis teniendo con vuestras abuelas y pudiéramos ser testigos de todo lo que os contáis, ¿no? Es un poco como abrir esa puerta a la complicidad, y me interesa muchísimo esa cuestión de la oralidad, ese trabajo que hicisteis las dos, ¿no? De traspasar al lenguaje visual algo que como tan inasible muchas veces como lo oral, ¿no? Porque como comentaba Ana, muchas veces los relatos de vida, sobre todo los que tienen un componente traumático o los relatos de gente que no está acostumbrada a ser dueños del discurso, ¿no? Esta cuestión de voy a hacer un libro sobre ti, sobre mí, porque mejor haz una historia de amor, otra cosa, ¿no? Porque no son sujetos habituales del relato, ¿no? Y me imagino que a la hora también de narrar sus propias vidas, pues sería, no sé si después es difícil como organizarlo de alguna manera o traspasarlo, como os decía, a un relato visual. ¿Cómo trabajasteis en ese sentido, en el sentido de traspasar la oralidad a lo visual? Venga, empieza Ana. Pues, por un lado, volviendo a estas amigas que ya habían hecho, es como que mamé mucho de ellas esta metodología que ellas utilizaban, que ellas tenían un grupo ya en mi barrio, en Valencia, que trabajaban con mujeres mayores, que se llama Donat Temps, ¿no? Mujer, date tiempo, un poco ese juego. Y entonces iban narrando sus vidas, iban como... Ellas las grababan y un poco iban hilando qué cosas había en común, que eran muchas, pues iban pasando por la infancia, la adolescencia y tal. Y luego hicieron un libro, ¿no? Y ellas, como que de ellas rescaté mucho esta cosa de mantener la oralidad, ¿no? Entonces yo lo que hice con mis abuelas es que me prestaron la grabadora, mis amigas. Yo las grabé. Entonces lo que luego hice fue transcribir, no todo, porque no era pero me escuché los audios e iba apuntando las frases que más me interesaban. Entonces, realmente el libro está lleno de literalidad, de tal cual ellas me contaron las cosas. Luego, obviamente, yo tuve que hilar un poco pues las anécdotas, incluir ficción para que eso tuviera sentido. Pero hay muchas conversaciones, aparte de las citas que hay como entre los capítulos, que eso es tal cual ellas lo nombraron, muchas conversaciones que están también extraídas de esa conversación. Y por otro lado, como
cómo se pasa eso a lo visual, para mí también es como, pues bueno, pues hice muchas, pues son entornos también muy cotidianos, ¿no? Las casas de tus abuelas. Entonces, entre la atmósfera que tú ya la tienes en la cabeza, ¿no? Como que aunque no la veas, hay una sensación que tú ya tienes, un olor, una cosa más sensible, ¿no? Que no se puede como contar. Pero también, pues hice muchas fotos a ellas, a sus objetos. Es decir, antes de empezar a pensar qué iba a contar, hice muchas fotos, muchas fotos. Y escaneé fotos antiguas. Entonces, cuando ya tuve todo, ya armé el discurso. Pero no, fue primero a través de eso, de tener el discurso de sus grabaciones, de su vida, más todas las fotos que ella había hecho, y ahí fue cuando, con todo eso, estructuré la historia. Pues es curioso porque no sabía que el libro de Ana salía de conversaciones que había grabado con grabadora. Pues mira, pues es curioso porque yo precisamente a ver, cuando yo empecé el libro, como he dicho, mi abuela ya había muerto, ¿no? Y yo empecé el libro y yo estaba viviendo en Londres. Yo pasé allí 8 años viviendo y lo hice en el último año. Entonces, por lo tanto, cuando empecé a pensarlo y eso, y recuperé aquel vídeo que había hecho pues 8 años antes, bueno, lo volví a ver y luego no solo vi el vídeo, claro, que yo había editado, sino que me vi todos los brutos, donde había otras cosas que yo hablaba con mi abuela y que no había salido editada. Entonces, de ahí saqué por supuesto, bastante de la información. Pero claro, como ya no la tenía para preguntarle sobre otras cosas que a lo mejor me podían interesar, entonces tiré de mi madre. La llamé y entonces sí que en llamadas por teléfono yo ponía el altavoz no, en la grabadora, y el altavoz, y entonces grababa las conversaciones y le preguntaba, ¿y cuándo fuisteis a Francia? ¿Y cuándo no sé qué tal? ¿Y cuántos hermanos erais? ¿Pero entonces vivisteis en la misma casa? Entonces, mucha de la información sale del vídeo de mi abuela, otra de los recuerdos que yo tengo, de las cosas que hablaba con mi abuela, y también otra parte de que yo le preguntaba a mi madre. Luego, para sacarlos, bueno, los temas al final que son los temas cotidianos, porque se hablan en una cocina, ¿no? Con tu abuela, o que tampoco los tienes, pero que al final son los temas pues como que parece que son súper perecederos, no son imperecederos, ¿no? Que siempre están ahí. Y me estuve leyendo también un libro que, bueno, pues supongo que conoceréis, que es de Carmen Martín Gaite, Uso amoroso de la posguerra española. Vas a alucinar, en plan, esta persona está loca. Estamos totalmente... Claro, muchísimos de los temas de conversación, de las preocupaciones, y al final terminas entendiendo, ¿no? El mundo de tus abuelas, porque son así, porque te preguntan ciertas cosas a veces. A mí mi otra abuela me preguntaba que si debajo de la falda llevaba en agua, y yo, pero, o sea, en agua, por favor. ¿Sabes? Entonces, claro, lo llegué a entender, porque... Y bueno, pues mirando eso, y luego ya, claro, leyendo letras de copla, que yo quería enlazarlo con la copla, pero no tenía ni idea. Y cuando me puse a leer letras de la copla dije, madre de Dios, lo que hay aquí. Entonces ya, pues bueno, yo creo que como Ana, vas enlazando cosas, vas dando un poco una estructura y ya pues va saliendo. Qué maravilla. Bueno, me ha alucinado completamente este momento de que de repente lo nombraras. Tampoco lo puedo tener muy lejos porque también soy una mujer de obsesiones fijas, pero me alegra mucho que Martín Gaite, que Carmen esté con nosotras, porque además, claro, me encantó cuando vi que Ana comenzaba su libro con esa cita que además es el libro es una pasada, ¿no? Todo él, pero esa cita de las Penélopes es maravilloso. Y entonces recordé a quién le dedica el libro Martín Gaite, y como lo tengo aquí, porque soy ese tipo de persona, pues os voy a leer la dedicatoria a quién se lo dedica. No sé si lo recordáis, pero creo que es algo que está en la estela de lo mismo que habéis hecho vosotras. Dice, para todas las mujeres españolas entre 50 y 60 años, que no entienden a sus hijos, y para sus hijos, que no las entienden a ellas. Precioso. Fíjate, no es precioso. Pues leyéndoos a vosotras pensé en esto, en esa cuestión de la que hablaba también Vicente, ¿no? De esa conexión entre generaciones, como muchas veces nos encerramos en nuestros propios referentes ultracontemporáneos y olvidamos completamente
quiénes son la gente que nos ha criado directamente, quiénes son nuestras madres, quiénes son nuestras abuelas, y me parece que es valiosísimo restaurar ese vínculo y que vosotras lo hacéis. Y voy a llorar porque vengo a estos eventos premenstruales, esto no puede ser. Vamos a continuar. Hablamos de la cita con la que arrancabas, claro. Tú, Ana, empezabas con la de las Penélopes, ¿verdad? Era la de Carmen Martín Gaite, la de coser y esperar. Y luego también mencionabas por ahí, salía una de tus abuelas cantando esa canción de Esperaré, te esperaré, ¿no? ¿Cómo es? No recuerdo ahora. Todo el amor, todo es esperar, es que ahora todo es amor, todo es esperar, sí. Pero venía muy al pelo. Sí, ¿no? Y además se ve mucho, y en tu libro también, ¿no? De repente también hay un viaje precioso en coche cantando Un rayo de sol, que es como, madre mía, ¿cómo se puede decir tanto con tan poco, ¿no? Es muy, muy evocador. Pero en concreto, esta cuestión de la cita de Martín Gaite, de la espera, de esas Penélopes, ella utiliza la imagen de las mujeres cosiendo, ¿no? En una tarea, pues, como ensimismada, quieta, callada, contemplativa, ¿no? Y esa idea de la espera permanente, ¿no? Y creo que es muy interesante porque es algo que se ve muy bien en vuestras obras, ¿no? En las dos. Por un lado, esa cosa de la obligación de la espera que tenían nuestras abuelas en su momento, ¿no? De ser sujetos pasivos que tenían que esperar que viniera un hombre a hablarles o no, que después, ¿no? Que nunca, digamos, en principio tenían las riendas y estaban condenadas a esa pasividad y a esa espera. Y luego, por otra parte, me parece que es algo que retratáis muy bien, la espera en la vejez, ¿no? Ese tiempo pausado en el que viven, esperando pues que un hijo las llame, esperando que las amigas vengan o no vengan, que cuando tu abuela Ana se cabreaba pues las amigas no la llamaban. Es como, pero si soy yo perfectamente, ¿cómo podemos distanciarnos de nuestras abuelas si somos iguales? Es decir, me parece que eso lo hacéis de una manera espectacular, esos tiempos, esas pausas, y no sé qué pregunta quería deciros con esto, más que echaros flores, que es a lo que he venido esta tarde. Me parece que esa idea del tiempo es muy chula, ¿no? Y el tiempo, como os decía, pues de la vejez, ¿no? En el que muchas veces yo creo que irrumpimos, y eso se ve un poco también en vuestros trabajos, un poco como un elefante en una cacharrería, ¿no? Cuando ellas tienen ese tiempo tan pausado y de repente llegamos con nuestras preocupaciones y con nuestras 1000 historias. Y también me gusta mucho algo que tenéis en común también, por supuesto, y que aluciné completamente cuando vi la manera en que lo hacíais, que es la visibilización, literalmente, ¿no? Porque vosotras lo hacéis, imagen de las tareas del hogar. Cuando vi que mientras vuestras abuelas, ¿no? os iban contando cosas, de repente estaban cocinando, de repente estaban quitando el polvo, de repente estaban barriendo, pensé, joder, es algo que vemos todos los días y como decís, pues es lo más cotidiano del mundo, ¿no? Ver a tu abuela en la cocina haciendo cosas, pero qué pocos referentes de imágenes así tenemos realmente, tanto en la cultura visual, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pues en las películas o en las series, ¿no? De repente sí sale una criada, a lo mejor está con el plumero un segundo, pero enseguida se pone a hacer otra cosa, digamos. No creo que haya un imaginario consolidado sobre las tareas domésticas en lo que se refiere a lo visual, como por ejemplo sí que hay, yo qué sé, pues pienso con las tareas del campo, que también son muy duras, pero me parece que las tareas del hogar han estado particularmente invisibilizadas y que la manera en que las habéis retratado es extraordinaria. Entonces os quería preguntar, ¿cómo fue para vosotras específicamente dibujar eso? El proceso, o qué habéis sentido, si estáis de acuerdo con si están invisibilizadas o no, o qué pensáis de eso, o de lo que queráis. Venga, ahora empiezo yo. ¿Yo? Pues yo es que directamente tiré de hacer, o sea, de que la situación que más se da en el libro en una cocina, ¿no? Y mi abuela pues está barriendo, preparando la lumbre, haciendo la comida, pero básicamente porque era lo que estaba haciendo cuando le hice el vídeo. Claro, como esto partía de un vídeo, era lo que tenía. Luego sí que claro, no estaba solo eso, entonces sí que estuve pensando en eso, cosas que podrían hacer una abuela dentro de en su mundo, ¿no? Lo que generalmente solían hacer. Y sí que me acuerdo que salí luego para mirar gestos y cosas así. Sí que salí a la calle
así un par de días, sentarme en un banco a observar a gente mayor, pues a ver cómo se mueven o lo que hacen o los gestos que ponen y cosas así. Pero, no sé, yo creo que con respecto a lo que has dicho de las tareas del hogar y todo eso, por ejemplo, Almodóvar sí que lo utiliza bastante. Sí, claro, sí. Y siempre aparecen como muchas mujeres y haciendo cosas del hogar y cosas así, no sé. Y referencias así de pintura, pues mira, Verme también, ¿no? Ahí. Pero sí que a lo mejor actualmente no lo tenemos tan... No sé, a lo mejor hay ahora una revisión así un poco de trapero haciendo cosas así, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea. Pues un poco tuve una conciencia de hacerlo como muy visible, en ese sentido, de dibujarlo y también como... Porque, por ejemplo, esto que hablabas de la espera, no fue solo la reflexión de Carmen Martín Gaite, es que mi abuela Maruja, cuando la entrevisté, dijo lo de la espera muchas veces. En plan, como aburrimiento, espera. Es decir, fueron palabras que nombró mucho. También porque ella se convirtió un poco en esposa burguesa, porque era la mujer del médico. No es como mi abuela Herminia, que tuvo 6 criaturas y mi abuelo era camionero y estaba es decir, que estaba desbordada. No creo que mi abuela esperara mucho, la verdad. Es decir, que ahí también hay algo de clase, ¿no? Quizás sí. en esas tareas. Pero sí que me parecía súper importante, por ejemplo, en el caso de esto de la espera y de las tareas, en la casa de mi abuela Maruja estaba súper representado. Las figuritas de Lladró, los cuadros de mujeres sentadas mirando la nada. Es decir, había una súper imaginario en torno a eso. Estaba rodeada de elementos que era un poco este modelo de mujer, que me pareció fuerte. En el caso de mi abuela Maruja, Herminia, no. Es decir, no hay una casa decorada con ese tipo de imaginario. Es más como que ha sido su tarea eterna y creo que siempre en las dos, como yo no he trabajado, ¿no? Esta cosa que te decía las abuelas de es que yo no he trabajado, porque trabajar se entendía que era el trabajo fuera, ¿no? Y ahora, obviamente, esto pues lo hemos cambiado, o por lo menos desde el feminismo, ¿no? Es decir, que ahí hay una conciencia que yo tampoco tenía antes. Yo cuando era pequeña o adolescente, que decir, para mí, primero, ese era un lugar del que huir, absolutamente. Ni siquiera ya había peligro de caer ahí, porque ni mi madre ya cayó, y mi madre ya salió de ese rol, entonces yo, obviamente, no iba a estar en ese rol, ¿no? Pero tampoco había una valoración, es que era absolutamente, no sé, pues te pensabas que era lo que tenían que hacer y ya está. No sé, no recuerdo una conciencia de eso, para nada. Entonces, cuando la tuve, me aparecieron muchas imágenes, ¿no? Es decir, yo quiero que aparezca esto en el libro, quiero mostrarlo mucho. Y es verdad que lo que tú dices, que no hay un gran imaginario. Porque, mira, yo ahora estoy intentando empezar un proyecto sobre trabajo doméstico remunerado. Remunerado porque quiero hablar más como de la gente que viene a trabajar a las casas, ¿no? Uh-huh. Y me está costando, es decir, películas sí que hay, pero a ver desde qué lugar también, como que las miradas... Pero fotos así me está costando, ¿eh? No, es como igual que hay temas que he afrontado y de repente hay, venga, referentes, ahora no hay tantos. Que seguro que conforme investigue más encontraré, pero es cierto que no es igual que en otros temas, que hay muchos más. Sí, probablemente yo creo que sí. Y incluso cuando hay esos referentes de los que hablábamos, muchas veces son o antiguos o lo que decíais, ¿no? Desde qué lugar, idealizados, ¿no? Pues ese Vermeer que de repente te pone a una mujer, pero eso probablemente sea bastante idealizado, ¿no? O bastante diferente. Estoy viendo que estáis comentando, podéis preguntar cualquier cosa que os apetezca, os estamos leyendo y seguro que van a estar encantadas de contestaros.
Y estaba pensando en toda esta cuestión, ¿no? Comentabas de ese momento, Ana, en el que te das cuenta de esa valorización, ¿no? Del trabajo de las abuelas, del trabajo doméstico, que creo que es algo, pues, que el feminismo, por supuesto, tenía un poco pendiente, ¿no? Últimamente sí, por supuesto, hablamos de los cuidados, de la puesta en valor de todo este tipo de trabajo, casi siempre invisible, pero es curioso porque a mí me pasó algo parecido, ¿no? Era como un poco lo que decías del modelo del que huir, ¿no? Porque nos habían contado el cuento y nos habíamos creído que la emancipación femenina era casi lo contrario a eso, ¿no? Era ser lo más productiva posible en un sentido pues muy capitalista, ¿no? Y muy relacionado con la esfera pública y todo esto. Entonces le quería preguntar a Ilu también si a ti te pasó algo parecido, así como un momento en el que te dieras cuenta de, joder, pues aquí también hay unos valores que se pueden rescatar pues desde una óptica feminista o que tú valoras especialmente o tal. ¿Tuviste también así como una especie de epifanía en un momento dado? Hombre, yo es que creo que al final, precisamente creo que tampoco es casual que nuestra generación se haya fijado en esas cosas, ¿no? Porque creo que sí que ya la gente de nuestra edad, las chicas de nuestra edad, pues sí que hemos tenido ya casi prácticamente, pues bueno, casi todas hemos tenido acceso a la universidad, hemos podido decidir si queremos estudiar o no, ¿no? Dentro de ¿sabes? Dentro de una clase, de una familia de clase media o lo que sea. Pero, por ejemplo, la generación anterior, la generación de nuestras madres, mi madre es ama de casa, ¿no? Entonces, sí que yo en mi casa he visto que mi madre ha sido la que nos ha cuidado a mí y a mi hermano. Y, o sea, de los hermanos de mi madre, de 6 hermanos, luego se sacó carrera la última, la hermana más pequeña, ¿no? Mi madre no pudo estudiar, mi madre tuvo que, bueno, mandaron cuando se volvió de Francia cuando tenía 17 años y directamente, pues allí iba al instituto y trabajaba los fines de semana y bueno, cuando volvió a mi pueblo, pues directamente se tuvo que ir a la fábrica y quedarse con sus hermanos porque además mis abuelos seguían yendo a Francia a vendimiar. Entonces creo que no es que me haya dado... Bueno, sí, por supuesto, ya cuando ya tienes cierta edad empiezas a plantearte todas esas cosas, ¿no? Y el feminismo, pero también es como que siempre, o sea, sí, siempre lo has visto, ¿no? Y lo has visto como normal y como que es así. Entonces sí que hay un despertar, yo creo que bueno, probablemente será cuando entré en la universidad. Y porque al final yo soy de un pueblo, de Mula, y cuando estaba en el colegio o en el instituto, pues todos mis amigos eran similares a mí. Pero cuando yo pasé a la universidad y yo entré en Bellas Artes, yo venía de una familia pues humilde, normal, con un sueldo para 4 y entonces fue cuando me di cuenta de que había peña que tenía mucho más dinero o que venían... Yo estudiaba Bellas Artes y yo... Pues porque a mí me gustaba dibujar desde pequeña, pero a mí no me habían dado ningún tipo de... No sé, no, eso no pertenecía a una familia tampoco. Sí que en mi casa siempre ha habido muchos libros y se ha leído mucho y eso, pero no sé. Como que sí que me di cuenta de que había una diferencia social y entonces al haber esa diferencia social sí que había personas que a lo mejor tenían madres o abuelas universitarias. Claro, a mí eso sí que me explotaba la cabeza. ¿Cómo va a ser abuela universitaria, tío? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que tú dices, ostras, pues es que, claro... no sé, yo por ejemplo tuve mucha suerte de que mis padres no pusieran ninguna pega en que yo estudiara Bellas Artes, pero yo conozco a mucha gente que se lo pusieron. O sea, hace unos años estudiar Bellas Artes era solo para hijos de gente con dinero que te podían mantener si te querías dedicar al arte, ¿no? Entonces bueno, sí que hubo un despertar, yo creo que sí que fue en la universidad y ya, bueno, ya por supuesto, pues posteriormente, pues con el feminismo y todo eso ya se empiezan a plantear ciertas cosas que a lo mejor no te las planteas nunca, no sé. Pues madre mía, te estaba escuchando y me estaba sintiendo pues absolutamente identificada porque mi caso es igual. Mi madre es ama de casa, mi padre es agricultor y también soy de un pueblo de Albacete y de Montealegre, no sé por qué me gusta decirlo. No. Y me pasó igual, ¿no? De repente llegar a la universidad y encontrarte con gente que lo de que la gente tenga más o menos dinero que tú, pues ya sabes que es algo que sucede. Pero la diferencia del capital cultural también
esas casas llenas de libros, de esa gente que de repente ya había leído un montón de historias, que sus padres les podían ayudar con no sé qué, que de repente partían de un sitio pues muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese batacazo de llegada a la universidad es muy duro para mucha gente, o duro, o por lo menos te espabilas y te das cuenta de dónde está tu sitio en el mundo, ¿no? Y de que todas estas cosas que nos cuentan de que todos partimos del mismo lugar, pues desde luego no son así, ¿no? Porque unos nos partimos los cuernos por una beca y otra gente no. Pero vaya, me interesa mucho de lo que... Sí, perdona. No, digo que yo más que duro, no, fue más que me sorprendió, ¿no? Sorprendió. Y me da risa, porque yo decía, madre mía, ¿pero qué me estás contando? Yo tenía una colega que me acuerdo una vez así hablando que me decía, le tienes que decir a tus padres que os vayáis de vacaciones a Punta Cana, porque es que está súper guay. Y yo decía, a Cartagena y dando gracias. Que nos vayamos a Punta Cana, si no tenemos ni coche. Vamos a Punta Cana. Entonces, claro, a mí eso ya me llamaba la atención. Yo decía, yo creo que esta mujer no habla lo mismo con su abuela que yo. Exactamente. Además, creo que eso como que se ha reflejado muchísimo en el feminismo en general y en particular como en el feminismo así, pues en un formato cómic o en libros, digamos, como más de divulgación. A mí me sorprende mucho, no me parece mal en absoluto, no digo que me parezca mal, pero me parece que hay, no sé si esto va a ser, bueno, como muchísima sobrecarga de este tipo de historias de pioneras de no sé qué. Y siempre son pues la primera mujer médica, abogada, arquitecta, no sé qué, lo que decíamos, ¿no? De las abuelas que han pasado por la universidad, que por supuesto es súper necesario y no le quito, vamos, ni un ápice de valía, ¿no? Pero me parece súper valioso que también, no quitando ese discurso, pero coexistiendo con él, existan personas que, como vosotras, plantean otras genealogías. Es decir, oye, es que las mujeres obreras, pues también tenemos nuestra memoria, ¿no? Y lo que hacían nuestras abuelas y su vida y todo también tiene que tener un lugar en el discurso y un espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue maravilloso leeros y creo que sigue siendo muy necesario porque no lo veo tanto. Sigo viendo mucho más ese otro discurso de las mujeres burguesas que ya digo que, por supuesto, lo comparto y lo veo necesario, pero hace falta también un poquito de todo, ¿no? Y ahora estoy viendo que por aquí han hecho algunas preguntas, si os parece, os las voy a trasladar. Por aquí os preguntan, os lo leo tal cual, si creéis que las chicas de nuestra generación, al ponernos las gafas moradas, cambiamos la visión de nuestras abuelas. Si dejamos de verlas como abuelas o amas de casa, pone entre comillas, o se refiere como al estereotipo tal, para verlas como mujeres. ¿Pensáis que sucede así? Yo estoy de acuerdo, sí. Es decir, como que un poco para mí este ejercicio me sirvió para eso, para intentar distanciarme un poco de esa mirada de nieta, es decir, solo de nieta desde lo emocional puro y poner una mirada más analítica para mí, ¿no? Es decir, como más de qué generaciones mis abuelas, que han vivido, que como un poco meterlas dentro del entramado social, ¿no? Como no, ay, mis abuelas, Maruja y Hermina, que yo las quiero muchísimo, claro. Pero ¿quiénes son ellas en su contexto? ¿Cuántas mujeres hay como ellas? Que yo creo que es un poco también lo que tú decías, que decir, al final, pues hoy en día hay más variedades de historias, pero es verdad que en una generación muchísimas mujeres tuvieron unas biografías bastante parecidas, ¿no? Porque los mandatos estaban mucho más rígidos, entonces realmente la identificación de las vidas, obviamente cada cual con sus peculiaridades, es mayor que en otros momentos, ¿no? Entonces, sí, para mí el feminismo totalmente me hizo verlas como mujeres, sí, desde otra distancia, sí. ¿Y a ti, Lu? Sí, yo creo que sí, que es lo mismo. Yo creo que eso, que en nuestra generación hemos tenido como un despertar, ¿no? Que ya existía de antes, evidente, el feminismo y esto, pero creo que sí que a lo mejor nosotros hemos tenido más posibilidad de saber muchas más cosas y de estudiar más sobre él y al final, sí, yo, por ejemplo, en el libro hay un momento que lo digo, ¿no? Que a mí me cambió
bueno, ya me había planteado muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo o sea, y evidentemente ya estaba haciendo el libro porque ya pensaba de esta manera, ¿no? De ver a mi abuela como alguien que estaba fuera de mí, ¿no? Como que era lo que había pasado y porque era yo también como yo era o como era mi familia, ¿no? Por lo que le había pasado a mi abuela o a mi abuelo, lo que habían vivido. Pero me hizo también un clic cuando, hablando con mi madre, que me dijo, porque le pregunté porque mi abuela llevaba mucho pantalón, en realidad. Y bueno, pues no era tan común, ¿no? Entre las mujeres que iban a misa por las tardes no iban con pantalón. Yo veía que no llevaban pantalón y mi abuela sí. Entonces, claro, le pregunté a mi madre por los pantalones de mi abuela y mi madre me dijo, sí, porque, bueno, yo la recuerdo de siempre con pantalones, sobre todo porque cuando se montaba en la bicicleta, y claro, yo dije, la bicicleta. Dice mi madre, sí, iba por el campo en bicicleta. Y ahí sí que fue cuando dije, es que es eso, es que es mi abuela en bicicleta. O sea, mi abuela era una chica joven y fue una mujer madura y tenía hijos y iba en bicicleta por el campo. Entonces yo imaginarme a mi abuela en bicicleta era como de repente sacarla de mi imaginario de abuela y era otra mujer, como las de las pelis. Era como, guau, en serio, ¿no? Entonces ahí sí que eso, cuando empiezas a pensar ya en esa persona como alguien que no es tu familiar tan directo, ¿no? Alguien que tú lo ves como de una manera tan emocional, como ha dicho Ana, sino la ves como una persona. Claro. Y supongo que tiene mucho que ver también, por ejemplo, cuando os contaban como sus historias amorosas, ¿no? Que es como una manera muy de aterrizarla, ¿no? Esa imagen de la abuela como un ser casi etéreo. De repente, pues claro, una persona que siente, que desea, que padece y que a lo mejor pues tiene las mismas dudas, las mismas inquietudes que tú cuando con su edad, ¿no? Aunque estés en un contexto muy distinto. Eso me parece muy, muy interesante. Mirad, por aquí Rosario nos dice, bueno, enhorabuena por estos encuentros, la verdad que gracias de nuevo a la Biblioteca Regional de Murcia por dejarnos estar aquí charrando tan ricamente y que estos puentes entre generaciones le parecen muy interesantes. Y nos contaba que, creo que era Rosario, sí, nos decía por aquí que ella es de la generación de las madres, ¿no? De esta generación intermedia, ¿no? Y que está encantada de escucharnos. Entonces yo a colación de esto que dice Rosario, quería preguntaros, y me interesa mucho, porque sé y he oído y he hablado con muchas mujeres, sobre todo, supongo que también hombres de nuestra generación, ¿no? De cómo han recibido vuestros libros la gente de nuestra generación, cómo ha pensado en sus propias historias familiares y todo esto. Pero quería preguntaros cómo los han recibido, si habéis tenido noticias, os han escrito, segurísimo que sí, tanto esa generación de madres y padres como la de las abuelas. ¿Los han leído? ¿Qué os han comentado de esto? ¿Cómo ha sido esa recepción? Bueno, empiezo yo. Yo, por ejemplo, de generación de abuelas, de nuestras abuelas, tengo una historia que me hizo mucha ilusión, pero que me hizo mucha ilusión, que me pegó una panzada de llorar toda la tarde, que era como, si tonta perdida, y aquí estoy yo. Pues fue porque hubo un chico que me escribió que me escribió y me dijo, oye, mira, que resulta, porque claro, mi libro salió y al mes empezó el confinamiento, porque tengo esa suerte. Entonces, pues claro, estaba ahí en mi casa diciendo, bueno, pues nada, aquí estamos. Y la librería cerrada, se va a vender, bueno, un montón. Y nada, y entonces en toda esa, pues el momento este de pandemia, de que estábamos todos, y aparte, y también como con mucha, eso, como con saturación de noticias, de noticias y de cosas que no nos gustaban nada, ¿no? Todo súper triste, todo el mundo encerrado. Yo qué sé, salía todo lo de las residencias de mayores, o sea, que era como, yo acababa de sacar el libro y luego además se acaba de morir mi abuelo también, que mi abuelo se murió justo al mes de que saliera el libro, el marido de mi abuela. Bueno, pues en todo esto yo estaba así un poco, pues que no. Y entonces recibí un email de un chaval de Albacete, además, que su abuela era murciana, y me escribió y me dijo, mira, creo que esto te va a gustar. Y me mandó un audio en el que le leía a su abuela. Él vivía en Madrid, bueno, él vive en Madrid, y para hablar con su abuela, para que se entretuviera, porque claro, ella estaba pues sola o con alguien que la cuidaba y tal. Y entonces le leía por las tardes el libro por teléfono, y entonces la abuela cantaba las canciones que aparecen, las cosas que aparecen.
Y a mí, además, es que en el audio se escucha, claro, que de repente, abuela, espera un momento, bla, 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 ¿qué haces? Y nada, estoy haciendo... Y era porque estaban haciendo las palmas para cuando salíamos a hacer palmas a los sanitarios. Sí. Bueno, me entró una llantera que era como me tiré toda la tarde llorando porque yo decía, es que nada más que esa mujer le hubiera gustado o que, yo qué sé, que se acordara, luego me dijo que la llamase y la llamé por teléfono, me estuvo contando y yo qué sé, me hizo mucha ilusión porque me decía, es que esa es la historia de mi vida. Dices que a mí me pasó lo mismo. Yo también soy de Murcia, yo también me fui a Francia, mi hijo era muy buen estudiante, no sé, como que contaba un montón de cosas y se parecía mucho, lo que hemos dicho, se parecía mucho a la historia de mi abuela. Era exactamente igual. Se llevaban unos meses. Entonces, no sé, a mí me pareció muy bonito y nada más que, bueno, yo nada más que haya algún nieto que haya compartido el libro con su madre o su abuela, a mí ya está, suficiente. No sé. Qué maravilla. Seguro que han sido muchísimos. Bueno, Ana, tienes que contarnos ahora algo potente, porque tenemos el lagrimal folclórica súper activo, así que danos contenido emocional. Pues ahora mismo estoy, que decir, sí que he tenido, ha conectado mucho con la generación de las madres, el libro, por lo que me han dicho, ¿no? Como que entiendo que si es tu madre es más difícil acercarte desde una mirada un poco fría, quizás. No fría, porque tampoco es fría lo que yo he hecho, pero sí un poco de un distanciamiento. Creo que con una madre es más complicado que con una abuela. Y les ha gustado mucho a esa generación. Y sí que tengo de algunas abuelas que lo han visto, que eso fue y que les ha gustado, es decir, que lo han entendido, porque yo en verdad no, es cierto que yo el libro no lo hice para ellas, es decir, para ellas, no era mi público objetivo, es decir, ni siquiera tampoco tenía un público, realmente no estaba yo ni de coña de lo que pasó, es decir, nada que ver. Pero es verdad que al ser gráfico y algunas me han dicho, claro, que le encanta, pues yo qué sé, lo de no poder levantarse, el momento que mi abuela no se puede levantar del sofá, el momento que hablan de las pastillas que se toman, que les duelen las piernas, que no sé qué. Es decir, como que hay ciertos momentos que les gustan mucho, porque claro, las abuelas tampoco se suele ver, esa generación no se suele ver representada. Hay una carencia de imagen en torno a ellas así desde ese lugar. Y es en ese aspecto para mí ha sido una gran sorpresa, ¿no? Que sí que les haya llegado. Entiendo, no todo el mundo, algunas pues entiendo que lo han leído los nietos con ellas, dependiendo, porque claro, que mis abuelas y muchas abuelas no han leído un cómic en su vida, es decir, que me refiero que es un artefacto un poco, pero al final como tiene la parte visual, pues es algo que pues aunque no los digas todo, lo entiendes en parte, ¿no? Te lleva a un mundo. Entonces, sí. Esa parte ha sido una sorpresa, no me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad. Joder, qué bonito. Por aquí hay gente llorando, ¿eh? Eso es que vamos bien. Continuamos. Pues yo, la verdad que estabas diciendo que las abuelas no han leído cómics, os podéis figurar cuál es la única de las 3 personas que estamos aquí que tampoco ha leído muchos cómics en su vida. De hecho, os quería dar las gracias porque gracias a los vuestros he empezado a leer cómics. No sé por qué, era algo que simplemente pues no leía, pues yo qué sé, lagunas culturales que tiene una, ¿no? Claro, hasta que me llegaron los vuestros y eran tan absolutamente afines a mis movidas que me los tuve que leer y me apasionó tanto que me habéis abierto un mundo nuevo, así que también muchas gracias por eso. Bueno, un mundo nuevo para mí, claro, que llego con 20 años de retraso a las cosas, para nadie más es nuevo, ¿no? Pero por eso os quería dar las gracias. Hijo, estaba pensando en lo que contabais y bueno, esto es un poco de mi movida, pero la verdad que es alucinante cuando te llega ese feedback, ¿no? Cuando la gente pues lee lo que haces en vuestro caso o en el caso de mi podcast, ¿no? Cuando de repente, claro, es que es como un formato como mucho más fácil, ¿no? Porque simplemente pues
lo escuchan y ya está. Y también, pues eso, durante el confinamiento, de repente me escribían o me mandaban notas de audio, lo estamos escuchando en la residencia, se lo ponían a los residentes, no sé qué, y era muy emocionante. Yo creo que eso que hacéis vosotras es muy mágico en ese sentido, ¿no? Del poder emocional que tiene. Y también os quería preguntar, porque me da la sensación, o a lo mejor es una sensación solo mía, ¿no? Que por un lado en nuestra sociedad como que sí se valora mucho lo emocional y hay un discurso muy en torno a la valoración de los sentimientos y de expresarlos de manera clara y todo eso, pero por otra parte algunas veces en el mundo artístico o en el mundo intelectual se censuran un poco en el sentido de que no se toma tan en serio una obra cuando se cuenta algo muy, muy emocional. ¿Os parece o habéis tenido la sensación? ¿Ha sido un miedo que habéis tenido o en absoluto? Ilu no ha tenido miedo, por la cara que me pone. No sé. La verdad es que no sabría qué responderte. Yo creo que sí que se piensa, no sé si es lo mismo que has preguntado, creo que sí que se piensa, se tiende a relacionar que si hablas de emociones o algo de eso es porque eres una mujer, ¿no? Y pues también, sí. Y eres autora o artista, entonces tú vas a hablar de emociones, como si los hombres no sintieran nada, o sea, como si fuera, que vamos, que es un error. Entonces, creo que sí que está bastante relacionado eso, que no tiene por qué, o sea, porque tú puedes ser tía y no apetecerte hablar de emociones y puedes ser un tío, o sea, que ya, y aparte eso ya está cambiando, ¿no? Pero creo que puede ser que, como está relacionado con eso, puede ser que entonces en el mundo intelectual o del arte alto no se hable tanto de emociones. Porque, claro, también eran hombres, todos muy hombres, ¿no? Entonces, puede ser, pero no lo sé. A mí me da un poco igual, la verdad. Fenomenal. Es la mejor respuesta ante cualquier cosa que te vaya a coartar. No sé. Lo mejor es que te dé igual, estupendo. Sí, o sea, no sé, yo qué sé, lo que hay. Fenomenal. Yo no sé tampoco hay que contestar, porque sí que creo que un poco lo que dice Ilu, quizás tiene que ver un poco con la relación mujeres hablando de emociones o hombres hablando de emociones, que no me parece lo mismo. Como mujeres hablando de emociones son mujeres que hablan para mujeres y hombres hablando de emociones es hombres que hablan para hombres y mujeres, ¿no? El universo entero. Para el universo. Entonces, mujeres hablando de mujeres que te toman en serio hombres, ¿no? Quiere decir que los hombres se sientan identificados con esas emociones, eso es lo que me parece que no está tan valorado. Vale. Pero sí que, por ejemplo, hay muchos cómics de memoria que ya habían muy cargados de emociones, porque también tenían que ver con vínculos, pero también eran de hombres. Entonces eran universales. Ahora, que una mujer haga algo emocional y se valore desde un hombre como que eso le apela a él, eso es lo que yo creo que no estaba tan valorado. Sí. Bueno, y que no está. Que no está, ¿verdad? Porque no sé si habéis sentido en ese sentido que a veces se os encasille de alguna manera, como si no pudiera ser igual de universal la historia de una abuela que la historia de, yo que sé, un soldado, ¿no? Si con el soldado todos nos identificamos, ¿habéis sentido eso? ¿Que se os ha encasillado un poco en ese sentido o no? Yo es que no, o sea, no, es que no tengo una trayectoria tan larga, entonces no he sentido nada. No siento mal. No, o sea, que no se me ha encasillado en nada porque no. Claro. No, y además que tú te veo con una posición muy sana con respecto a todo esto. Sí, o sea, pero que me refiero, que no se me ha encasillado. Posiblemente sí que habrá quien me encasille, eso está claro, ¿no? Pero no sé, sí que es verdad. Bueno, sí que es verdad que se da el hecho de que a veces te llaman para participar en cosas o así, como en plan ilustradora mujer, sí. Artista mujer, sí. que está bien y porque es para dar visibilidad y eso, pero también a veces como ¿es porque soy mujer o porque soy las dos cosas? O sea, o si haces uno de ilustradores me va a llamar también. Si hay también, ¿sabes? O solo me llamas porque vamos a hacer solo la de la parte de las chicas que hablan de cosas de chicas. Entonces, eso sí que no me mola nada. Intento pensar que no es eso, entonces ya está. Pero si lo pienso me enfado. Entonces prefiero pensar.
No te enfades, no te enfades. No, o sea, yo creo que es algo a lo que nos enfrentamos continuamente, ¿no? A esa idea de repente estaré siendo la cuota en esta historia, ¿no? Creo que es un miedo que nos acecha a todas de alguna manera. Por aquí preguntan una pregunta muy, muy concreta para Ana. Te preguntan, Ana, ¿qué te hizo decidirte por el formato horizontal? Vale, pues en este caso fue la absoluta inexperiencia en el mundo del cómic. Es decir, empecé haciendo un cómic para clase y de repente acabó siendo algo más largo y lo había empezado así. Y entonces así lo terminé. Y cuando lo presenté al concurso, pues se tuvieron que comer un formato horizontal, pero que no fue una cosa... No fue nada desde la conciencia. De hecho, ahora con el nuevo, que he utilizado el mismo formato, pero ya desde la conciencia y desde el sentido de, a ver, hay mucho paisaje, entonces el paisaje me viene bien que sea horizontal, que cuando se abra sea muy apaisado. Que decir, ya dije, bueno, no voy a caer en hacerlo así, pero ya lo pensé. Es que con el otro no. Entonces... Fue totalmente vino dado, ¿no? Pues mirad, sí. Como os he confesado que no tengo ni idea de cómics y que habéis sido vosotras las que me habéis abierto un mundo, os sugieren por aquí si podéis darme recomendaciones de vuestros cómics favoritos y de paso a todos los que nos están escuchando. Pues, a ver, yo voy a decir así 3 que me salen. Mi autor favorito, bueno, uno de mis favoritos es Jorge González, pero las bibliotecas es más fácil que en las librerías porque hay algunos que no están como descatalogados, no sé si porque se publicó con Sinsentido. Dear Patagonia, que es un cómic que me marcó mucho cuando lo leí. Y luego ha descubierto una autora que se llama Nina Bunjevac, que se ha publicado también aquí en España, que se llama Ifigenia, el cómic. Y recientemente me he leído uno que me ha gustado mucho, que también es de un autor murciano, que se llama Primavera en Madrid. No sé si ¿Primavera para Madrid o Primavera en Madrid? Bueno, habla del pequeño Nicolás. ¿Del pequeño Nicolás? Sí, pero es que es un retrato de la caspa, es decir, que bueno, pues me los estoy apuntando todos, pero con especial entusiasmo. Pues a mí me ha encantado, me ha parecido brillante. Primavera para Madrid, nos apuntan por aquí los amigos de la biblioteca. Fenomenal. ¿Y a ti, Lu, cuáles se te ocurren o que nos recomiendas? Pues yo voy a confesar que como yo no soy, nunca he sido una lectora de cómic. No, en serio. Yo generalmente lo que he leído más siempre ha sido novela o otro tipo de libros, ¿no? Y la verdad, bueno, sí que de vez en cuando leía cómics, bueno, cuando era pequeña, luego cuando era adolescente también me cogía a la biblioteca de la uni, cosas así. Pero bueno, la verdad es que me estoy poniendo ahora más al día. O sea, está esto fatal decirlo aquí, pero es verdad. No me ha pasado. A mí también. Además, lo digo para que la gente que piense, oye, quiero hacer, que lo puedes hacer y que puedes ponerte cuando te apetezca y te guste. Yo, es verdad que estoy aprendiendo ahora a leer cómic también, ¿no? Porque sí que es verdad que si no tiene hay algo en lo visual y todo eso que te aprendes a leer cómic, ¿no? No lo disfrutas igual, a lo mejor si es el primer cómic que te lees que si te lo lees después de haberte leído 100, ¿sabes? Porque aprendes a mirar de otra manera, no vas buscando solo el texto, sino que lees también la imagen y entonces haces las pausas y los silencios y ese tipo de cosas. Entonces, por eso, bueno, simplemente quería decir eso, que todas mis referencias, por ejemplo, yo estudié Bellas Artes, entonces eran más referencias de arte en plan como el arte, no tanto como a lo mejor tanto del cómic que siempre se ha considerado como algo menor, no sé por qué, pero bueno. Entonces, bueno, ahora después de toda esta chapa que lo acabo de pegar, pues de libros que me haya leído de cómic últimamente, me he leído, ahora hablando del tema este de abuelas, uno de una chica argentina, Sole Otero, Naftalina, se llama el libro, bueno, que la saca Sanamandra también. Sí. Y me ha gustado mucho, la verdad. Es muy bonito y creo que tiene mucho de lo que estamos hablando y de eso, y de descubrir a tu abuela como
eso, como una persona que, bueno, ya a lo mejor hubo un momento en el libro, el personaje se aleja un poco de su abuela y cuando muere su abuela empieza a descubrir quién era a través de su casa, ¿no? Se va a su casa a vivir y la verdad es que es bastante bonito. Y bueno, pues tiene mucho que ver también con la historia de, pues la historia de su país y todo esto. Y a ver, algún otro cómic que me haya leído hace poco. También está, pues también relacionado, Juntas en esto, de Blanca, ahora mismo, Blanca Vázquez. Es un libro que publicó Astiberri también el año pasado y es también, es un libro, no tiene texto. Es solo, bueno, es un dibujo y es de también algo que sucede que le sucede lo mismo a dos mujeres en dos generaciones diferentes, pero de la misma familia. Qué chulo, joder, pues menudas recomendaciones más guays. Yo me lo he ido por aquí apuntando todo. Y no sé si querías decir alguno más, Ilu. No, ahora mismo no se me ocurre. Pues vamos súper servidas. Para empezar, vamos súper servidas. Nos preguntan aquí de la biblioteca si habéis leído, conocéis el díptico El arte de volar y El ala rota. Ay, yo no. Y bueno, pues cuéntanos, habla entonces de qué va. Bueno, es de la vida de la Altarriba, que es el guionista, y Kim, el dibujante. Es la vida primero del padre de Altarriba, que Altarriba es un guionista, vamos, así, un grande del Estado, y luego es la vida de su madre. Lo curioso, esto atraviesa un poco también República, Guerra Civil, franquismo, es decir, y nuestros días realmente. Para mí, El ala rota es un referente. El ala rota, digo. El arte de volar es un libro que para mí era un referente cuando hice el cómic de mis abuelas. Porque El ala rota se publicó mientras lo estaba ya terminando. Que sí que tiene más que ver, porque de hecho es bonita y triste un poco la historia, pero él hizo el ala rota, que es la vida de su madre, después de hacer El arte de volar, de ser consciente que su madre era un personaje secundario que atravesaba el cómic y que no tenía ningún protagonismo realmente. Que decir, le había puesto muy el rol de mujer abnegada. Bueno, es un retrato bastante duro, ¿no?, de su madre, pero muy como eso, alguien que acompaña a su padre, pero no era un personaje principal. Y él cae un poco en la cuenta de esto y le ha dedicado otro libro a su madre, El ala rota. Joder, pues qué chulo, ¿no? Ojalá esa reflexión cundiera un poco más, ¿no? Porque sobre todo en cine y todo esto, a veces parece que las mujeres solo existimos como muletas, ¿no? O como interés romántico, o digamos como algo. Eso me recordaba el libro, bueno, era una conferencia en realidad de Belén Gopegui. Ellas pisaron la luna, o ellas también pisaron la luna. Tuvo un merengue de títulos, que precisamente era una conferencia sobre la vida de su madre y se llamaba así Ellas pisaron la luna porque su padre había sido un científico de la NASA en la España de la segunda mitad del siglo XX, y su madre pues siempre había estado ahí, ¿no?, a la sombra, a la zaga, y qué había hecho su madre para que la carrera del padre pues pudiera despegar, ¿no?, nunca mejor dicho. Así que así desde la conferencia, pero dialoga un poco con lo que comentabas y me apunto también esta referencia, y bueno, que me voy a tener que ir directa a la Comicteca, ni bien acabe, no sé si estará abierta a estas horas, pero con todos estos deberes que nos estáis poniendo. Bueno, aprovecho para deciros a los que nos estáis escuchando que soltéis todas las preguntas que se os ocurran, ¿no? Que es el momento que continúan aquí contestándonos a todo tan estupendamente. Y no sé si queríais comentar alguna cosilla más, así a colación de lo que estábamos hablando. Bueno, sí, mira, se me ocurre una cosa. Todos hemos visto, digamos así como desde fuera, un vínculo entre vuestros libros, ¿no? Entre Estamos todas bien y Cosas nuestras, como que dialogan de una manera muy clara. Pero ¿qué vínculos veis vosotras? Pues yo creo que está claro, bueno, sí, que está claro, es que compartimos generación. Y es lo que llevamos hablando todo el tiempo. Creo que somos una generación que
que aunque parezca que, bueno, que se habla de la juventud, bueno, ya no somos tan jóvenes, por lo menos yo, pero... Ay, qué bien que lo digas, porque estoy un poco cansada Sí, de que me digan que estoy joven. Pues no tanto ya. Esto vamos a dejar de considerarnos. Pero bueno, creo que sí que somos una generación que, bueno, pues que nos estamos haciendo muchas preguntas con respecto al género, a los cánones establecidos, y eso evidentemente te hace mirar un poco a pues, tu familia o las mujeres que te han precedido y todo esto. Entonces creo que eso es que a lo mejor el hecho de ser la misma generación y que por supuesto nuestras abuelas pues también lo eran y todas estas cosas, creo que es bastante, no sé, yo veo como yo entre mis amigas sí que veo que hay cierto interés, ¿no? Por saber un poco cómo era tu abuela y sí que comparar, porque ahora, por ejemplo, que estoy teniendo amigas que están empezando a tener niños, sí que, claro, ellas ya están trabajando. Y entonces dicen, claro, pero es que no tengo dónde tener al niño, dónde tal. Entonces ella sí que empieza a mirar un poco, ¿cómo lo hizo tu madre? ¿Cómo lo hizo tu abuela? Pues es que si tu madre y tu abuela no trabajaron, claro. Entonces empiezan a comparar un poco y a fijarte cómo lo han hecho las que te han precedido. Pero claro, no tiene, los referentes son diferentes. El contexto había cambiado mucho. Entonces sí que creo que ahora nos estamos fijando bastante en eso. Por eso, precisamente por las diferencias que hay, ¿no? Uh-huh. Sí, un poco comparto totalmente. Es decir, creo que hay un sentir generacional y a mí me pasa también con mis amigas que otras amigas han hecho, bueno, estas que os comento, que hicieron las historias en el barrio, otras que hicieron un documental sobre las mujeres de esa generación de la huerta. Es decir, que estoy rodeada de amigas que hablan de abuelas, que esto es así. Entonces, es cierto que hay algo ahí que estaba para nosotras mismas, que hay ciertas respuestas que quizás nuestras madres no nos sirven para darnos esas respuestas. Tenemos que ir a la generación anterior, como a entender como otras cosas, ¿no? Como también a mí me da como mucha pena, ¿no? Que esta generación se esté yendo, porque creo que es un vínculo con lo que ha sido la historia durante mucho tiempo y que ahora mismo el mundo ha cambiado tanto que me da mucha pena que la gente que tenga la memoria de otra manera de vivir se esté yendo. Eso me da así pesombre un poco, como dice mi abuela. Y yo creo que también esa mirada a lo cotidiano, ¿no? Que decir, al final, si hablas de tus abuelas, y por las abuelas que hemos tenido, que no han ido a la NASA, que decir, al final es la cocina, los objetos, los cuadros, los libros que tienen, es el mundo que, si las vas a retratar, es donde las has visto, ¿no? Donde has convivido. Entonces, es normal que vayamos a los mismos escenarios, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo también con que es una cuestión muy, muy generacional y la verdad que a mí pues me hace feliz, ¿no? Que exista de alguna manera este interés compartido, ¿no? En construir pues un poco esas genealogías que decíamos, no empezar desde cero todo. Y no me refiero solo en cuanto a memoria, mujeres y abuelas y todo esto, sino en general, ¿no? Es una cosa muy peligrosa para los movimientos sociales, para la construcción de pensamiento, para todo, creerte que tú estás inventando nada, porque nunca se inventan tantas cosas, ¿no? Esta cosa del adanismo siempre da como mucho miedo y siempre tenemos mucha tendencia a hacerlo, ¿no? De alguna manera. Yo sí tengo la sensación de que a veces no miramos para atrás lo suficiente o no a todos esos atrás posibles. Justamente por aquí preguntaban cuál era mi interés por la copla y las folclóricas y cuánto tiene que ver con mis referentes familiares, si hay alguna similitud con vosotras, ¿no? ¿O ha sido así como una cosa espontánea? Pues yo creo que hay similitud en todo lo que estáis contando en el sentido emocional. Yo al final, pues mi interés por la copla y por lo que empiezo a investigarla y todo esto tiene que ver con que es la música que cantaba mi madre y que canta mi madre. Además me interesa, ¿no?, esta diferencia de la que hablamos del tipo de madres o el tipo de abuelas que tenemos. Mi madre pues es ama de casa y mi madre es también pues una mujer que se ha dedicado a estar en el campo también, por supuesto, trabajando, pero a la casa y que canta copla y que, digamos, en ese sentido
no he tenido que irme tanto a mis abuelas, ¿no? Para descubrir ese mundo. Así que me enteré pues un poco como vosotras, ¿no? Me gustaba mucho eso que decía Ilu, ese proceso me parece súper interesante. Me interesaba mucho la copla y quería hacer una historia de la copla hasta que me di cuenta de que lo que me interesaba era mi abuela, ¿no? O sea, que venía de ahí, ¿no? Pues en mi caso viene un poco así también. Viene por mi madre, lo que pasa es que, claro, yo luego me voy a los derroteros académicos, que como sabéis, pues son otra cosa bastante distinta, pero estoy contenta de haberlo podido plasmar también en el podcast y tal, y en el mundo de la divulgación, que al final pues me posibilita cosas como estar hablando hoy con vosotras y establecer este diálogo tan chulo. Así que no sé si hay alguna preguntilla más o si queréis añadir algo. Bueno, yo solo que es que cuando yo descubrí tu podcast, que lo empezaste en el confinamiento, ¿no? Lo empecé, tía, al 4º día del confinamiento. Fíjate mi cabeza, que no puede estar tranquila. Al 4º día estaba, tengo que hacer algo. ¡Dame un micrófono! Dame algo. Pues yo, cuando escuché tu podcast, que lo escuché solo en el confinamiento, no me acuerdo quién me lo pasó, claro. Y dije, esto no lo podía haber hecho esta mujer 2 años antes. Un libro amplio con toda esta información que me viene genial. Lidia, tía, es que tengo que haber conocido antes, yo te hubiera hecho muchas preguntas y... Bueno, pero realmente, hombre, te lo agradezco mucho, pero realmente en tu cómic hay muchísima información también, quiero decir, ahí se nota claro, que ha habido un trabajo de investigación más fácil, ¿no? menos tenerte que ir a picar piedra a las bibliotecas, ¿no? Que decimos. Me hubiera facilitado mucho el trabajo, además en podcast. Mientras dibujo, o sea, tú a la vez. Eso me dice la gente, que a veces en el podcast, de vez en cuando, porque al final, por mucho que me guste divulgar y la comunicación y todo esto, pues no dejo de ser investigadora y a veces pues me voy un poco a los cerros más digamos, académicos y me pongo ahí a citar bibliografía y a veces me dicen, hay veces que escucho tu podcast y tomo notas. Y yo pensando, joder, pues no sé si es un halago, porque suena que soy tan pesada que parece que estás en la universidad. Mira, dicen por aquí, atención, porque esto es un proyecto de futuro, aquí hay dinero, amigas. Un proyecto Lidia y Luana para ilustrar las anécdotas que Lidia cuenta en su podcast. Madre mía. No, sería, vamos. Hay que hablarlo. Lo hablaremos con nuestros agentes. Pues sería maravilloso, porque además, igual que creo, por supuesto, por eso me dedico a eso, igual que creo que la memoria de nuestras abuelas está por explorar la cultura popular que ellas consumían, pues también absolutamente, que ha habido muchos buenos trabajos sobre eso y que tampoco es algo que hayamos descubierto ahora, pero que hay que seguir insistiendo en eso y explorarlo, por supuesto. Y además me ha encantado ver que en vuestras obras la música estaba presente todo el tiempo, ya lo hemos comentado así de pasada, pero no sé, me parece que además de tener mucho sentido, ¿no? De transportarte más a los espacios y todo, tiene como una capacidad de volver el cómic como más sensorial todavía, ¿no? Porque claro, hay canciones que tú no puedes verlas sin cantarlas. O sea, yo es que me acuerdo perfectamente cuando vi que, claro, no sabíamos que nos iban a confinar ni nada, y yo vi a Concha Piquer fumándose un piti en una librería, claro, me fui a comprarlo inmediatamente, en plan, ¿esto qué es? Ahí ni lo conocía ni nada. Luego mucha gente me habló de ti, del libro, pero en ese momento no lo conocía. Y claro, yo lo abro y empiezo a leerlo, y la primera página es una señora barriendo cantando María de la O. Yo ahí me volví loca, ¿no? Porque lo estás leyendo, pero es que lo estás cantando inevitablemente, así que es una experiencia completa, total. Y con el libro de Ana igual. No sé por qué se me quedó mucho eso que te decía antes del viaje con un rayo de sol. Creo que hay momentos, ¿no? Como que se te instalan ahí en la memoria, y desde luego leeros a las dos fue un viajazo absoluto, nunca mejor dicho, y un placer total. Así que no sé, hijas mías, si queréis contarnos algo más. La verdad es que a mí no se me ocurre. Hemos estado hablando un ratazo, ¿eh? Sí, pero muy grato, ¿eh? Muy maravilloso. Guay, muy interesante. Ha sido maravilloso. Hola. Hola. Pues ha sido un ratazo, pero estupendísimo.
me ha encantado. Y yo creo que la gente, según los comentarios, les ha encantado igualmente. Me he sentido como una mesa camilla con brasero. Muy a gusto. Estaban los tapetes de ganchillo, los estaba viendo porque al veros a las 3 veía el cartel detrás y veía ahí los bordados, con lo cual ha sido un lujazo y hemos tenido a Lidia que lo ha llevado maravillosamente bien. Ya está diciendo por aquí también, se ha hecho corto, soy fantásticas y totalmente de acuerdo. Habéis apurado ya la hora y media y es que parece que esto no, o sea, que podía seguir y seguir y seguir y nos hemos quedado con ganas de más, porque ahora podéis empezar a hablar de la música, de la copla, de todo, relacionándolo, partiendo del trabajo de investigación de Lidia y bueno, esto es un filón. Pero eso lo dejamos para cuando lo podamos hacer ya in situ, en la comiteca, que vengáis, que nos veamos en persona y hasta montamos un concierto de copla. Bueno, claro, ya sabes que yo me arranco. Creo que es la primera, como estaba de moderadora, me porta muy bien y no me arranca a cantar ni hecho nada raro. Pero cuando sea en la comiteca y sea en físico, con una botellica de anís del mono, yo me arranco. Me comprometo. Venga. Yo quiero oír eso. Sí, por favor. Sí, por favor, totalmente. Pues apuntaros también lo del proyecto ese que has dicho, de juntaros e ilustrar los podcasts de Lidia, que sería brutal. Un crossover entre las tres. Es un término muy de cómic. Si me hacen crossover de superhéroes, pues vosotras hacéis un crossover ahí folclórico, coplero. Claro. Que muchísimas gracias, que ha sido un gustazo, ya lo he dicho, que en la charla, afortunadamente, para quien haya llegado tarde o gente que ha ido preguntando por redes, ¿la vais a grabar? ¿Se va a quedar en algún sitio? Sí, se queda en el canal de la Biblioteca Regional y además son contenidos que los estamos orientando mucho también para el educativo, el mundo del colegio y de la secundaria y todo esto, que viene muy bien la charla que habéis tenido porque van a empatizar tanto con lo que habéis contado y con tanto... Es un auténtico filón la charla que habéis dado. Muchísimas gracias a las tres. Ya sabéis, tenéis la comiteca para... Lidia, a ti te pilla más cerca ahora mismo. Yo me callo ahora. Claro. Ahora no vaya a dejar pero mañana. Ahora ya está a punto de cerrar. Os esperamos aquí en la comiteca en persona y que muchísimas gracias por haber formado parte de este comiteca, el primero del 2021. Un besazo y muchísimas gracias a todos los que han colaborado. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto porcentino, que jamás volveré a